and enjoy their presentation. Muy buenas tardes a todos. Estamos esperando Paz que se sume como speaker. Ahí estamos. No, speaker no. Buenas. ¿Se escucha? Hola, ¿se escucha bien? Hola, ¿se escucha? Buenas. Buenísimo. Bueno, ¿arrancamos Estás ya en silencio con la presentación o la ponemos después? Arrancamos o no sé si querías presentarte, Martina. Por supuesto. Bueno, primero, Creo que se buenas está tardes a conectando. todos los que se están conectando, tardes, noches, de donde quiera que estén. Nosotros vamos a estar hablando en español, pero vamos a tratar de que sea bastante tranquilo, modulado, para que se pueda entender si alguno tiene medio dificultades con el idioma. Así que, bueno, para arrancar a presentar, primero, es un placer estar acá y ante todo, wow, de parte de todo el chapter, todo lo que estuvieron presentando es realmente increíble. La cabeza vuela y la verdad que ya no sé ni dónde estoy parada, si estoy pasado, presente, futuro, así que la verdad que un trabajo extraordinario de parte de todos. Así que bueno, mi nombre, como ya deben ver acá abajo, es Martina, aunque antes de dar una descripción, de decir, no sé, soy actriz, soy tecnóloga o trabajo con algoritmos, quiero preguntarles a ustedes cómo creen que se definirían. No hablo ni de carrera, ni de títulos, ni de en qué sea lo que se desarrollan profesionalmente, sino simplemente cómo se describirían como personas, como ser humano en este momento y qué es lo que creen que los describe y qué hacen en sus vidas. Primero que nada, yo les digo que yo por lo menos no tengo una respuesta a esto y es algo que en el chapter de Buenos Aires uno descubre todos los días. Nuestra primera conclusión es que somos una tribu de nexialistas. Si alguien no está medianamente conociendo el término, se designa como nexialista quien logra interconectar las más diversas áreas del conocimiento y tratar de hacer todo un conjunto de cosas y ver, bueno, qué surge de eso. Creo que hoy en día, haciendo un batido de todo eso, tenemos lo mejor del mundo, porque cuando se juntan todos esos mundos y esas ideas, se logran cosas totalmente extraordinarias, como lo que está sucediendo acá en este momento. Así que, para describirnos, nosotros somos esta tribu, nexialistas, somos artistas, abogados, filósofos, tenés gente de negocios, ingenieros, tecnólogos, neurocientíficos, líderes creativos o especialistas en datos o inclusive en cómo agarrar un cerebro ajeno, sacudirlo, abrirlo e introducirle lo que tanto nos gusta difundir, que es lo exponencial termina realmente siendo siendo uno mismo, porque atrás de toda esta cantidad de ideas están todo este conjunto de personas que hace tantas cosas y que realmente sabe dar ese vistazo exponencial. Y eso solamente se logra abriendo esa cabeza y metiéndole, no sé si conocimiento, más bien serían experiencias, serían personas que te brinden otras experiencias. Así que ahora bien, si el ser humano es realmente el exponencial en todo esto, ¿cómo nos convertimos en exponenciales? En algún momento de mi vida, creo que estudié un poquito de neurociencias y aprendí algo muy importante, que fue que las neuronas se adoran mucho cuando tienen una zona de confort a la que llegar, y nuestros cerebros para ser creativos requieren mucho tiempo. Tareas repetitivas, fallas de comunicación, todavía existen muchísimo, y estos últimos 2 años, de más está decirlo, o tal vez no, hemos notado más que nunca la idea de que el tiempo es muy preciado, que los vínculos que tenemos a nuestro alrededor son una de las cosas más importantes que podemos tener en nuestra vida. Y no sé, no sé ustedes, pero a mí me gusta poder decir, dale, conversemos, tengo tiempo. A ver, ¿cuándo tenemos tiempo? Creo que es una pregunta que tiene para decir para rato y de cómo logramos tener ese tiempo y demás. Y acá es donde yo, por lo menos pienso y digo, todos estamos conectados, ¿no? Con los sentidos. Acá es donde todos ustedes vienen y me dicen, sí, obviamente, acá estamos hablando de sentido, de cómo poder potenciarlo, de cómo poder incluirlos en realidad virtual y demás.
Pero ¿en qué momento nos sentamos y, y nos ponemos a pensar en esos sentidos? ¿En qué momento tenemos el tiempo de poder hacerlo? Y acá es donde yo me vuelvo fanática de la tecnología y digo, la tecnología como potenciadora del ser humano. Es esa tecnología que puede automatizar todas esas tareas que tenemos a nuestro alrededor, que realmente no es necesario tener que estar haciéndolas una y otra vez, desde pedir un turno médico hasta lo que está sucediendo hoy en día con todo esto del coronavirus, que ahora tenemos a dos ponentes muy exponenciales y especiales que nos van a estar charlando un poquitito sobre este asunto, pero lo que yo les quiero decir es, ¿de qué forma nosotros nos enfocamos en esta tecnología para poder ir potenciándonos? ¿En qué sentidos y con qué objetivos? Así que, sin decir mucho más, yo quisiera saber, Paz, qué es lo que tenés para saciarnos toda esta curiosidad que puede llegar a surgir de todo esto. Bueno, gracias Martina, gracias por el espacio, está buenísimo, nos encanta estar acá. Si querés, arranco presentándonos brevemente, te dejo después un ratito Deb y ya nos metemos con el tema que nos convoca. Nosotros somos parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mi nombre es María Paz Álvarez, soy Project Manager de la Dirección General de Innovación. Soy alumni de Singularity, al igual que Dave, así que estamos en casa. Dave, ¿querés presentarte? Muchas gracias, Martina, muchas gracias, Paz, y a todos los que están presentes. Bueno, como dijo Paz, también alumni de Singularity, emprendedor, y ahora formo parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en esta hermosa estructura que es la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, donde internamente estamos en la Subsecretaría de Ciudad Inteligente y en la Dirección General de Innovación. Bueno, arranco. Ahí se está cargando una presentación que queremos también que, no sé, Martí, si vos avísame si lo ves. Perfecto. Ahí queremos compartir también con ustedes para poder ir reforzando todo lo que vamos a ir contándoles y que puedan verlo y tangibilizarlo de forma gráfica un poco más. Bueno, se nos cayó la conexión de Paz. Bueno, la conexión se me corta a mí, o si me pueden escuchar bien. Ahí la tenemos de vuelta. Genial. Ahí te escuchamos, Paz. Bueno, se nos corta un poquito. Bueno, avanzo un poco en lo que íbamos a decir. Nos habíamos repartido esto, pero básicamente somos parte de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Más precisamente nos ubicamos dentro de la Subsecretaría de Ciudad Inteligente, en la Dirección General de Innovación. Tanto Paz como yo formamos parte de la Gerencia de Habilitadores Tecnológicos junto con César Riat. Y dentro de la ADG también tenemos otra gerencia que es la de Metodologías de Innovación, donde se encuentran Agustín Maggiore, Bernabé, Ani, Flor y todo el equipo que nos ayudó a trabajar y a desarrollar en conjunto esto que es IATOS, que es un proyecto experimental que nació el año pasado, precisamente cerca de abril, con la idea de ver cómo podíamos trabajar y desarrollar soluciones para gobierno que atendieran a esa problemática global de coronavirus, pero desde el foco puesto en la atención al ciudadano en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí si querés te dejo continuar, Paz. Dale, creo que tuve ahí una bajada de conexión. Por ahí para ponernos en contexto, cuando hablamos de inteligencia artificial, por ahí creo que estamos todos muy acostumbrados a entender que la inteligencia artificial es cada vez más parte de nuestras vidas, de formas que nos cruzan completamente. Estamos muy familiarizados, por ejemplo, a ver inteligencia artificial. Muchos de ustedes se deben haber dado cuenta cómo Netflix, como Spotify, como YouTube puede predecir nuestro comportamiento en cuanto a la elección de una película, de una canción, de un video. Podemos ver inteligencia artificial en Google, podemos ver inteligencia artificial en los algoritmos de las redes sociales, pero como que siempre terminamos hablando de inteligencia artificial en el sector privado, en startups, en las big tech, y nosotros queremos acá meternos así de cabeza a hablar de inteligencia artificial en gobiernos, y también visibilizar un poco esto de que también hay un montón de
potencial, esta tecnología tiene un montón de potencial en el sector público. Y partiendo de esto, bueno, ¿por qué deberíamos incorporar inteligencia artificial al sector público, no? La inteligencia artificial nos permite facilitar un montón de nuestras tareas cotidianas, y esto también sucede en gobierno, desde la automatización de procesos, desburocratización de un montón de procesos y trámites del gobierno, que nos permite sobre todo tener una gestión eficiente, más fácil, más barata. Por otro lado, mejorar servicios públicos. Ya deben haber escuchado sobre un montón de proyectos que van avanzando en distintas áreas, desde salud, educación, justicia, seguridad. Hay un montón de aplicaciones que se le puede dar. La inteligencia artificial también nos permite reconocer patrones en los datos y así conocer un poco mejor cómo se comporta la ciudadanía, cuáles son sus necesidades y cuál es la mejor forma de resolver estas necesidades y estos problemas que tiene la ciudadanía. Y, por supuesto, tomar decisiones basadas en evidencia. Digamos que las políticas públicas no sean una decisión subjetiva, sino que podamos decidir sobre qué políticas públicas avanzar, siempre basándonos en datos y en evidencia. Y acá ya entrando en el tema de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que le queremos contar un poco más y profundizar. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ya desde hace unos años se dio cuenta que todas estas tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial tienen que tener un lugar protagónico dentro de la gestión y son herramientas que hay que aprovechar, hay que utilizar y que pueden potenciar la gestión. Entonces se empezó a trabajar en distintas iniciativas, distintos proyectos, pero el proyecto insignia, por ahí el proyecto estrella, que ha sido muy visible también, es Boti. Boti es el chatbot de la ciudad. Es un chatbot donde el ciudadano puede comunicarse con el gobierno a través de WhatsApp. Entonces esto hace que sea muy masivo, que se haya democratizado muy rápidamente. Y Boti poco a poco fue, abarcando distintos trámites, dándole respuestas a distintas necesidades que tiene el ciudadano y involucrando cada vez más un montón de líneas de trabajo que antes el ciudadano tenía que resolver de forma presencial o con papeles, y ahora se puede resolver desde la casa con un simple mensaje de WhatsApp. Ahora bien, cuando irrumpe todo este problema de la pandemia y cuando entra en agenda todo lo que es coronavirus, empezamos rápidamente desde el gobierno a darle respuesta a un montón de nuevas necesidades que aparecieron de un día para el otro en todo el planeta, como esto de sacar turnos para los hospitales, poder preguntar a través también de Boti cuál es el resultado de un test, de un hisopado o de distintos test, pedir información sobre cuál es el hospital más cercano, hacer denuncias sobre cuando se rompen las reglas, ¿no? Esto de la cuarentena, sobre todo el año pasado que era muy estricto. Entonces todas esas necesidades también fueron absorbidas rápidamente por Boti para poder responder a un montón de trámites y de preguntas que tenía la sociedad porteña. Así rápidamente Boti se transformó en la principal fuente de información de temas de coronavirus de la ciudad y empezamos a tener, acá en el gráfico se puede ver, un crecimiento exponencial de la cantidad de conversaciones que Boti tenía. En el 2019 Boti superó los 3 millones de conversaciones, después en el 2020 fue creciendo de a poquito, Boti llegó a tener 4,5 millones de conversaciones en todo el 2020. Y fíjense este crecimiento rapidísimo que ha tenido en los últimos meses. Si tomamos el periodo de enero a abril de este año, Boti ya alcanzó más de 7 millones de conversaciones. Entonces, esto también nos muestra cómo la inteligencia artificial tuvo una adopción rápida, fue útil y está siendo útil. Para esto, como para ponerlos un poco en contexto, Dave, si querés contar sobre IATOS particularmente. Buenísimo. Bueno, eso era el contexto de sobre dónde estamos trabajando, que es Boti, el producto estrella que tenemos desde la subsecretaría y desde la secretaría, una forma súper eficiente y ágil para poder comunicarnos con todos los vecinos de la ciudad.
El año pasado nosotros teníamos estas imágenes que se siguen repitiendo, pero ahora de una forma mucho más organizada, que eran los centros de testeo, donde muchas personas iban por algún contacto estrecho, por algún síntoma, y al principio en ese momento, en marzo, abril del año pasado, escaseaban los tests, no sabíamos bien de qué estaba pasando más allá de lo que veíamos en la televisión, y de pronto empezó a surgir esto de centros de testeo en varios puntos de la ciudad, como surgió en prácticamente todo el mundo. En ese contexto, nosotros desde la Dirección General de Innovación empezamos a pensar qué estrategias podíamos tener o qué podíamos buscar, qué herramientas podíamos encontrar para poder facilitarle este trabajo al área de salud, que es un área que estuvo y está, y lo estará durante lo que dure la pandemia, bajo mucha presión y con un trabajo muy constante y muy fuerte. Y en eso es donde nosotros nos pusimos a pensar en cómo podíamos descomprimir al sector de la salud con soluciones que sean de bajo costo, que sean escalables y que sean versátiles. Y es por eso que hicimos foco en trabajar con Boti. Como contexto, nosotros empezamos a hacer un benchmark de todas las cosas que estaban pasando y hay una que nos había hecho particularmente, en la que hicimos foco, porque nos hizo ruido, que fue la posibilidad de detectar síntomas, de detectar, perdón, patrones de coronavirus, de COVID-19, en la voz de personas tanto sintomáticas como asintomáticas. Como todo proyecto experimental de innovación y sobre todo con base científica, lo primero que hicimos fue buscar papers, buscar referencias científicas que nos digan, che, esto se puede hacer. Y así es como encontramos este trabajo muy amplio sobre detección de pertusis con algoritmos en base a toses. Y posteriormente detectamos este otro, que es de la Universidad de Científicos de la Universidad de Oklahoma, donde estaban buscando el diagnóstico de COVID a partir de samples de muestras de tos de voz de personas que habían sido contagiadas por el virus, por el SARS-CoV-2. También adicionalmente encontramos que la empresa Helmode en Estados Unidos estaba llevando adelante un estudio clínico con el Instituto Nacional de Salud, la Universidad de Cambridge estaba haciendo algo similar en Inglaterra, y EPFL estaba trabajando en un proyecto muy similar también en Suiza. Todo eso nos dio una base para poder presentarle esta idea a nuestro secretario y poder obtener el permiso para empezar a trabajar en esto y a investigarlo más a fondo. Adicionalmente, esta es una línea de tiempo de todos los proyectos que fueron apareciendo. Hay muchísimos más, pero estos son los proyectos con los que tuvimos algún contacto, ya sea para preguntarles qué estaban haciendo, cómo lo hacían, cómo recopilaban los datos, qué información era la que estaban poniendo foco, cómo desarrollaban las redes, y con los que posteriormente ahora, cuando terminemos la charla, les vamos a contar más en detalle qué es lo que vamos a empezar a hacer. Abro un paréntesis, si hay personas que quieren hacer preguntas posteriormente en inglés o que tengan comentarios y no hayan entendido algo, bienvenidos a que las puedan hacer y se las responderemos también. Bueno, particularmente basados en todo lo que vimos anteriormente, dijimos, ok, con inteligencia artificial podemos detectar audios, podemos analizar audios y detectar patrones. Con Boti, que es nuestro chatbot, podemos obtener esos datos e interactuar con el ciudadano a modo de front-end. Y es así como nace IATOS, esta herramienta que combina a Boti para interactuar con el vecino y el backend que desarrollamos con redes neuronales para clasificar audios por positivo o negativo. ¿Cómo empezamos a desarrollar este trabajo? Bueno, no sé acá, Paz, si vos querés empezar a contar algo o querés que directamente avance. Avanza. Dale. Bueno, básicamente el año pasado cuando hicimos ese benchmark y lo presentamos, tanto desde la Secretaría como de Salud nos dijeron, bueno, explórenlo, y a partir de eso lo que hicimos fue hablar con hospitales, en particular con uno que trabaja con enfermedades infecciosas en la ciudad, para pedirles permiso para poder ir a pacientes leves, acercarnos con un código QR y decirles si nos podían grabar un audio de su tos y enviárnoslo por WhatsApp. Adicionalmente a eso buscamos bases de datos de estudios científicos previos, estudios médicos, donde hubieran toses de pacientes, toses forzadas de pacientes sanos, y en base a todo eso armamos un primer dataset con el que buscamos validar que esto se podía hacer. Es decir,
Partimos de crear un pequeño piloto a modo de prototipo rápido para ver si era factible o no. Cuando vimos que los resultados eran prometedores, decidimos avanzar en hablar con otros actores, en volver al ministerio, volver a la secretaría, mostrar los resultados y buscar colaboraciones, charlar con estos proyectos que estaban afuera y también con una empresa local para ver cómo podíamos interactuar y acelerar el proceso de desarrollo. Adicionalmente a esto, después de las charlas con salud, desarrollamos un protocolo que fue validado por el Comité de Ética del Hospital Elizalde en Buenos Aires. Este protocolo es algo que nos permite a nosotros y donde explicamos sobre todo cómo iba a ser el proceso de recolección, cómo íbamos a tomar los datos y qué íbamos a hacer con esos datos, cómo los íbamos a anonimizar, a tratar para poder analizarlos y a entrenar redes neuronales. Todo este protocolo fue validado por el Comité Científico y Ético del Hospital Elizalde y es nuestro marco de referencia para este estudio. A modo de síntesis de esto es como la aplicación dentro de la Dirección General de Innovación de esta metodología de startup. Iniciativa, prototipo rápido para validar, pasamos a tener el protocolo de salud y a partir de ese protocolo se iniciaron un montón de otros procesos que tenían que ver no solamente con la parte de inteligencia artificial, sino con la parte más anterior y más importante de todo proyecto, que es los datos. ¿Cómo obtenemos esos datos? Y ahí te doy paso, Paz, para que los puedas contar. Bueno, esta parte era central, ¿no? Porque si queríamos llevar adelante el proyecto y entrenar esta red neuronal de inteligencia artificial, necesitábamos esta materia prima, ¿no? Que son los datos. Entonces, acá esto muestra un poquito cómo fue esta línea del tiempo, cómo fue el proceso, el caminito que tuvimos que transitar para poder obtener todos los datos necesarios para seguir con el proyecto adelante. Como decía recién David, partimos del protocolo de salud, digamos, desde el campo ético y científico, ¿no? Validado y ya teniendo un estándar, un parámetro de cómo llevar adelante toda esa recolección de datos. A partir de eso empezamos a trabajar en contactar, en acercarnos a las personas que se realizaban testeos, se realizaban el test para saber si estaban contagiados de coronavirus y les solicitábamos que completaran un formulario básicamente con los datos y sobre todo también con digamos, como con los términos y condiciones que ellos tenían que dar consentimiento porque esos datos iban a ser utilizados para poder entrenar esta red neuronal. Esto también es interesante saber que en un primer momento todo eso era en formato papel, rápidamente pudimos traspasarlo a formato digital y eso también nos ayudó como a acelerar un montón todo ese proceso y sobre todo a evitar esto de manipular, ¿no? Con papeles físicos. Así que ya para septiembre se digitalizó todo ese proceso y lo que le pedíamos al paciente que iba a hisoparse era que nos mandara una grabación con un audio de WhatsApp grabando su tos. Esto por ahí me parece como que siempre es interesante remarcar que no tiene que ser una tos, no tenés que esperar hasta un ataque de tos, ¿no? Como que muchas personas preguntan eso. Tenemos la posibilidad también, la capacidad de detectar patrones en toses fingidas, ¿no? Entonces, el paciente básicamente lo que tenía que hacer era enviarnos su tos durante 3 días seguidos para poder tener 3 muestras diferentes y que nosotros pudiéramos utilizar esos datos para, obviamente, clasificarlos, limpiar toda esa data y poder utilizarlos para entrenar la red neuronal. Acá esto fue un despliegue bastante grande, como se imaginarán, así como complicado como se escucha, fue difícil, fue un trabajo donde se tuvo que involucrar mucha gente. Conseguimos que 36 voluntarios trabajaran en esta recolección de datos. Colocamos 200 carteles en distintos puntos de la ciudad, en hospitales, en puntos en las UFU, las unidades febriles de urgencia, en distintos puntos de la ciudad y entregamos más de 25.000 flyers para que los pacientes pudieran sumarse de forma voluntaria para que pudiéramos obtener esas toses y con esas toses los datos para entrenar la red. Así que bueno, fue un despliegue bastante grande. Ahí
En la siguiente slide se puede ver, sale, me parece a mí, o es la siguiente. Bueno, llegamos entre agosto y diciembre del año pasado, llegamos a obtener 5.867 toses, audios de toses. De eso aproximadamente la mitad eran toses que contrastadas, como les decía recién, contrastadas con los resultados del test de coronavirus. El 50%, alrededor del 50% eran resultados de positivos de COVID y otro 50% de negativos. Ahí podemos ver más o menos cómo se divide esta población de la cantidad de individuos que fueron parte de estos test, que fueron alrededor de 2.700, como aproximadamente la mitad también fueron mujeres, la otra mitad hombres, esto también para tener como bien cubierto y que fuera diverso y fuera representativo, digamos, toda la muestra de toses. Y de la misma forma, también la mayor parte fueron personas de entre 20 y 40 años, después en una menor medida, cerca del 27%, entre 40 y 60 años, y la menor parte de esas muestras fueron mayores de 60 y menores de 20. Y esto es para mostrarles un poco cómo esto fue todo un despliegue donde necesitamos, era un objetivo muy ambicioso, digamos, porque tengan en cuenta que esta es una tecnología, un uso de la tecnología que los tiempos nos apremiaban, ¿no? Para que esto sea útil tenía que salir de forma muy rápida, estamos en contexto de pandemia, y esto fue 100% trabajo de campo. Todo este proceso de recolección de toses, tuvimos que armar este equipo, conformar este equipo de forma súper ágil, y todas estas personas tuvieron que salir a hacer un trabajo de campo, fueron a visitar los hoteles donde estaban haciendo cuarentena las personas contagiadas, visitaron los hospitales, las unidades de urgencia. Fue un trabajo muy arduo, muy difícil y que requirió de un equipo enorme, trabajar en conjunto también de forma interdisciplinaria entre el área de salud y el área de innovación. Dentro de innovación, prácticamente todos los departamentos dentro de la Secretaría de Innovación estuvieron afectados, así que esto también está bueno destacarlo, como todo el trabajo de personas que existió detrás de esto. Bueno, y acá llegamos a la parte súper técnica, toda la parte divertida del proceso y de cómo obtuvimos los audios. Ahora llegamos a la parte aburrida, un poco más dura, de inteligencia artificial y qué fue lo que hicimos. Bueno, básicamente este es el pipeline de entrenamiento que realizamos de los audios que comentó anteriormente Paz. Nosotros recolectamos esa enorme cantidad, aproximadamente redondeemos a 6.000, 5.000 los usamos para esta parte del entrenamiento y dejamos el resto separado para testear. Es decir, una vez que entrenábamos el modelo, queríamos ver con un subset de todos esos datos cuál era el resultado que habíamos obtenido en términos de accuracy, de precisión. Bueno, esto fue nuestro pipeline. Primero, el input son audios en formato OGG. La parte del análisis y del desarrollo de este clasificador tiene un preprocesamiento donde nosotros trabajamos en convertir los audios de OGG a .wav, validamos y trabajamos con diferentes sampleos, 16 kHz, 44 kHz. Fuimos trabajando con cada una de esas estrategias para ver cuáles eran los mejores resultados. Y también lo que hicimos fue recortar los audios para poder detectar dónde había tos y dónde no, de forma tal de poder entrenar el sistema de la mejor forma posible. Una vez que teníamos ese audio preprocesado, lo convertíamos en imagen para trabajarlo de forma mucho más simple con redes convolucionales, y posteriormente usamos esas imágenes de espectrograma, que el espectrograma es básicamente una imagen que tiene una línea temporal en el eje X, un eje vertical de frecuencias y donde cada color representa de alguna forma la intensidad. Eso es lo que nosotros convertimos de sonido a imagen para poder, a través de la red neuronal, buscar los patrones matemáticos que coincidieran en todos los audios de los positivos y en todos los audios de los negativos y de esa forma entrenar el sistema. Y posteriormente el output
esa red, ese modelo desarrollado, utilizarlo para testear todos esos audios que dejamos separados, que no fueron utilizados para entrenar. Y acá quiero hacer un punto interesante que surgió de varias consultas que nos fueron haciendo en todas estas semanas. Nosotros entrenamos con audios, por ejemplo, 3 audios de Paz, 3 audios míos, 3 audios de Martina. Pero después, si habían 3 audios de otra persona que decidimos dejar para separar, no es que un audio de esa persona X lo guardamos para entrenar y los otros 2 los dejamos para testear. Decidimos directamente separar por individuo lo que íbamos a testear y lo que íbamos a usar para entrenar. Posteriormente, sí, cuando nosotros entrenamos un modelo cortando audios y detectando toses, y ahí lo trabajamos directamente, no a nivel de individuo, sino a nivel de audio. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que, y esto es materia para una publicación un poco más detallada, encontramos que no había una relación que dijera que 2 toses de una misma persona, porque a través del audio vos pudieras detectar que 2 toses eran de la misma persona. Como no encontramos una autocorrelación en eso, decidimos ahí hacer la división directamente por audios de tos. ¿Cómo es el proceso para analizar el audio? Tenemos la señal de entrada. Sobre esa señal de entrada nosotros tenemos un algoritmo que, detectando piso de señal y ruido y otros detalles más, detecta dónde está la presencia no solo de la voz humana, sino también del fragmento de tos, y lo recortamos. Y posteriormente eso se recorta en otros fragmentos para poder analizarlo de forma más rápida. ¿Cómo se ve esto? Tenemos acá, por ejemplo, una frecuencia, un gráfico en ondas de uno de los audios que analizamos, cómo se ve el espectrograma de esa misma frecuencia, y después cómo se ve recortado lo que nosotros utilizamos para entrenar, negativos, ruido y positivos. Otra pregunta que surge del análisis que nosotros hicimos es que nosotros trabajamos con un clasificador de positivos y negativos, pero ese clasificador a su vez tiene una tercera clase, y esa tercera clase tiene que ver con audios de ruido. ¿Por qué hicimos esto? Porque nosotros queríamos detectar no solamente con el indicador SNR, que es el Signal to Noise Ratio, el ratio señal-ruido, sino que también queríamos analizar un audio y ver si era positivo, si era negativo, o si la red lo interpretaba como ruido. Y de esa forma descartarlo cuando nosotros diéramos un resultado final de si te recomendamos o no te recomendamos hisopar. Porque también hay algo muy importante de este trabajo, y es que nosotros no desarrollamos un test. Lo que nosotros hicimos es un clasificador que encuentra patrones, que encuentra en un audio patrones que encontró en el audio de una persona positiva o de una persona negativa. Y en base a eso hacemos una recomendación para que una persona se vaya a realizar un hisopado y de esa forma ingrese al sistema de salud pública. De esa forma lo que nosotros vamos a buscar no es si vos tenés un síntoma, pedirte el audio de la tos y decirte, bueno, como la tos nos dice negativo, no te vas a hisopar. No, al contrario, si no tenés síntomas, no fuiste contacto estrecho y no sos un grupo de riesgo, por ejemplo, te pedimos la tos. Y si eso nos da la pauta de que potencialmente podés ser positivo, te enviamos hisopar. Con esa estrategia lo que buscamos es hacer foco en los asintomáticos, que es uno de los principales inconvenientes de las estrategias de detección actuales. Cuanto al modelo resultante, estos fueron nuestros resultados con los audios entrenados. Nosotros desarrollamos un modelo con los audios donde trabajamos en entrenamiento, validación y test interno. Los resultados que obtuvimos fueron 88% de accuracy y 92% de accuracy en el modelo y 88% de accuracy de validación, que es el accuracy que más nos interesa porque es el accuracy donde no hay sobreaprendizaje. Y después también el gráfico que tenemos abajo, que tiene un pequeño error, no es accuracy, es el gráfico de pérdidas, donde buscamos que esas dos curvas se mantuvieran lo más cercanas posibles para reducir problemas de sobreaprendizaje y de errores. ¿Cómo funciona el sistema? Básicamente, un usuario va a grabar su tos, la red neuronal va a analizar y va a devolver un resultado por positivo o negativo.
y ahí es donde nosotros vamos a recomendar o no recomendar el hisopado. Acá hay algo muy importante a tener en cuenta, que es que en todo proyecto de inteligencia artificial, una red neuronal, un clasificador o cualquier otra cosa, no puede ser nunca el front-end de tu resultado, sino que simplemente eso tiene que dar un parámetro que después es interpretado de alguna forma. Y es por eso que nosotros a través de Boti lo que hacemos es preguntarte si tenés alguno de los síntomas, si fuiste un contacto estrecho, te pedimos el audio de la tos y en base a todos esos resultados, nosotros después hacemos una recomendación de hisopado o no. ¿Cómo seguimos con este trabajo? Acá nos vamos a repartir un poquito con Paz, pero básicamente, próximos pasos. Ya desarrollamos un modelo, ya hicimos un par de pilotos de prueba en los cuales obtuvimos resultados que, dependiendo de la muestra, están entre el 80 y también el 88% de accuracy. Ahora lo que vamos a hacer es reentrenar, innovación abierta y un trabajo muy de la mano con el área de salud. Desde el lunes 26 de abril comenzamos un proceso de recolección nuevo, también basado en resultados de PCR. Este es otro punto para hacer foco en esta charla. Todos los resultados, todos los audios que nosotros levantamos tienen que ver con personas que se hicieron un test de hisopado PCR. Es decir, ¿por qué tomamos ese testeo? Porque ese es el testeo que tiene menos error, el que tiene más seguridad y el que el sistema de salud considera como el estándar de oro para validar el resto de los análisis, el resto de los testeos. A partir de ahí, si una persona se va a testear, nosotros sabemos que es positivo o negativo cuando consulta el resultado. Ahí le preguntamos si quiere participar de este estudio y si nos dice que sí, nos va a mandar un audio de tos. Ahí nosotros vamos a saber que ese audio corresponde a una persona positiva o negativa y con todo ese input vamos a poder continuar el reentrenamiento y también la validación de este modelo. Acá un pequeño detalle también que hace a la adopción de esta idea, a la adopción de este producto. Estamos teniendo, así como les comenté que el año pasado, con una estrategia de recolección en la cual pusimos mucho esfuerzo y trabajo, recolectamos 6.000 audios aproximadamente. Ahora estamos recolectando a razón de 800, 900 audios diarios, lo cual es espectacular, porque en cualquier proceso de machine learning y de deep learning sobre todo, vos en deep learning lo que buscás es entender o encontrar patrones. Y para entender y encontrar patrones uno necesita muchísimos datos. Muchísimos datos. No solo 5.000 o 6.000 audios. 10.000, 20.000, 100.000 audios. Y sobre todo un proceso longitudinal en el tiempo que nos permite tener audios del año pasado, donde había predominancia de la cepa original china, hoy donde hay predominancia de las cepas, de otras cepas a nivel local en Argentina, y todo eso nos va a permitir poder reentrenar el modelo y mejorarlo, que es siempre lo que uno busca en inteligencia artificial. No es tirar un modelo a la calle, sino es probarlo e ir haciendo correcciones y reentrenamientos para que el modelo se mantenga con una performance aceptable y obviamente aprobada por salud y que sea útil. A su vez, para esto, hicimos una publicación científica donde nosotros tratamos de publicar más en detalle todo esto que les estoy comentando en el servidor de preprints Arxiv, y esta publicación a su vez la vamos a ir mejorando y dentro de un mes y medio, esperamos poder hacer publicaciones ya directamente en revistas y en congresos, compartiendo los resultados no solo del entrenamiento más grande, sino de pilotos más grandes. Es decir, entrenar una red con estos audios nuevos y probarla no sobre 100, 200 o 500 audios, sino sobre 10.000 audios nuevos, y ahí tener un resultado que pueda asemejarse a la realidad de lo que está pasando en la calle. Esa es otra cosa que también es clave en cualquier proceso y proyecto de inteligencia artificial. Nosotros entrenamos esta red con 50% de personas positivas, 50% de personas negativas. Eso está buenísimo porque balanceamos los datos, pero ¿cuál es el problema? No representa la situación epidemiológica de la ciudad. ¿Por qué? Porque en la situación epidemiológica de la ciudad tenés de cada 100 personas que se hisopan, 20 dan positivo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? En esta recolección nueva,
nosotros encontramos eso, que de 100 audios que nos llegan, 20, 19, 22 son positivos y el resto son negativos. Es decir, que ahora vamos a entrenar una red que va a estar desbalanceada en las clases positivo y negativo. Pero eso es bueno, porque vamos a entrenar una red siguiendo el patrón de lo que está pasando en la calle. Y eso es clave para mejorar la eficiencia o para de pronto ver qué es lo que está pasando cuando uno entrena el modelo replicando una foto de lo que está pasando en la realidad. A su vez también hicimos una publicación en español donde contamos el caso, con una explicación mucho más amplia también, y donde vamos a ir actualizando semana a semana con datos nuevos, con correcciones. Esto es todo un trabajo de innovación abierta. Así que estoy agradecido de todas las personas que lo están mirando y que nos están comentando dónde encuentran errores o dónde encuentran que hay cosas que se puede explicar mejor, porque todo eso es clave para que podamos mejorar este proyecto. También está el dataset abierto. Nosotros vamos a ir actualizando con una determinada periodicidad. Ahora es eventual, pero vamos a tratar de que mes a mes, cuando tengamos datos nuevos y estén curados, es decir, estén anonimizados y estén bien procesados y limpios, es decir, que no hayan audios con ruido, con silencios o con basura, que podamos ir subiendo y actualizando ese dataset para contribuir con toda la comunidad científica que está siguiendo el proyecto y que tiene que validar lo que estamos haciendo. Así que hoy tienen 6.000 audios, esperamos que dentro de un tiempito puedan tener 10.000, 15.000, 20.000 y quizás a fin de año más de 100.000 audios, siendo el dataset más grande a nivel mundial de esto. Y el dataset más grande y más seguro, confiable, en cuanto a resultados. Esta es una comparativa con otros datasets que hay dando vueltas en internet, donde hay muchos que tienen más audios, como Virufy, Cambridge, Vocalis, o por ejemplo uno que no lo pusimos acá, pero que pertenece a EPFL en Suiza. ¿Y por qué los ponemos de esta forma? Porque son datos abiertos, la mayoría sí, pero hay muchos, como por ejemplo el de Cambridge, con los cuales vamos a intercambiar ahora datos y también experiencias, donde la gente simplemente ingresaba a una página web, grababa un audio y respondía una serie de preguntas. Y decía, yo tengo coronavirus. Nosotros tenemos algo que es un poquito más seguro, que es un PCR de que la persona fue detectable o no detectable. Y de esa forma tenemos un poco más de seguridad en los datos que vamos a usar para entrenar. Y eso también es otra cosa clave para este tipo de proyectos. Y finalmente la aplicación en el triage virtual, que es lo que nosotros queremos hacer a través de Boti. Básicamente es que vos puedas hacer el mismo triage que te haría un médico sin reemplazar al médico, simplemente para hacer un pre-screening, un filtro rápido antes de que vos decidas ir o no a un punto de testeo. ¿Cómo funcionaría esto? Primera pregunta, te falta el aire. Si te falta el aire, muy probablemente no ingreses a este triage virtual, pero si lo hiciste, te derivamos al 107, que es el número de atención de salud en la Ciudad de Buenos Aires. Si no te falta el aire, te preguntamos si fuiste grupo de riesgo, si sos grupo de riesgo. Si no lo sos, te vamos a preguntar si tenés síntomas. Si tenés síntomas, te derivamos a que te hagas el hisopado en una UFU, en una unidad febril de urgencia. Si no lo sos, finalmente preguntamos si sos un contacto estrecho. Si lo sos, a hisoparte. Y si no, te vamos a pedir el audio de la tos. Y si la probabilidad de que sea positivo supera el umbral del 90%, ahí te vamos a recomendar que te vayas a hisopar. Y acá es donde viene un punto súper interesante, que de nuevo, las redes neuronales nos dan una probabilidad matemática. Un audio puede ser 51% positivo, 49% negativo. Bueno, esa es la probabilidad matemática. Lo que yo tengo que hacer después, trabajando en el front-end y pensando en el usuario, pensando en la persona que lo va a usar, es ¿qué tengo que hacer yo con ese dato? Y analizando los resultados de nuestro piloto nos dimos cuenta de que teníamos la menor cantidad de falsos negativos y de falsos positivos cuando la probabilidad superaba este umbral del 90%. Y a partir de ahí es que esa decisión de cómo se utiliza el dato de probabilidad de la red neuronal va a impactar en si te vamos a recomendar o no un hisopado. Por eso quería hacer foco en esto, porque en cualquier proyecto que utilice inteligencia artificial, lo fundamental no es solamente
la red neuronal o el clasificador, sino qué vas a hacer con ese resultado y cómo vas a impactar en el cliente con ese resultado. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí estamos abiertos a todas las preguntas que nos quieran hacer. La verdad, impresionante, chicos. Realmente. Desde la primera vez que lo escuché ya se me sonaba de que iba a ser terriblemente buenísimo, pero la verdad que toda la parte de la explicación que ahora nos pueden brindar con esta profundidad y con este detalle es increíble. Así que bueno, yendo un poquito a las preguntas que estuvieron haciendo, Andrés pregunta, la mala situación económica argentina, ¿cómo ha afectado la innovación dentro de su área oficina en el gobierno? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Justo hoy estábamos charlando de eso. La verdad es que este fue un proyecto que si te lo digo así de una, por ahí no lo crees, pero utilizamos muy pocos recursos para lo que otras empresas o grupos se imaginan que esto puede costar. Por empezar, las horas hombre nuestras de programación, acá en la sala está César Riad, que también forma parte junto con Paz y conmigo de la gerencia de habilitadores tecnológicos. Las horas hombre de desarrollo de inteligencia artificial las pusimos nosotros. O sea que el costo fue claramente nuestro sueldo y lo que nosotros estuvimos dedicando en horas al proyecto y a otros proyectos más, a muchos otros proyectos. Después, la programación de la demo y del piloto lo hicimos utilizando Google Colab. Ahora vamos a pasar a utilizar otras herramientas un poco más grandes, como herramientas de Amazon y de Azure para entrenamiento, pero el piloto lo hicimos en Google Colab, que es gratuito, que nos permitió probar un montón de redes y de desarrollos que ya existían inclusive. Y después, bueno, la recolección utilizamos Boti porque era la forma más eficiente y más barata de estar en contacto con el ciudadano. Una forma de muy bajo costo. Todas las personas tienen acceso a WhatsApp y todas las personas que iban a una UFU podían recibir un folleto o la conversación de alguno de los voluntarios pidiéndoles que participen. La verdad, la situación económica no es fácil, pero como todo, cuando hay necesidad y cuando hay creatividad, la innovación ocurre y eso es lo que pasa en muchos de nuestros países y lo que tenemos que aprovechar y explotar al máximo. ¿Cuál crees que es la mayor limitante a todo esto? Teniendo ya todos estos recursos así a mano, ¿qué es lo que nos limita y nos mantiene ahí en potencial nada cinético? Bueno, la verdad, no sé, creo que son muchas cosas, pero poder diseminar y poder contar más sobre estos proyectos y explicar que están muy cerca, mucho más cerca de lo que uno se imagina, creo que nos ayuda. Esto es como cuando vos agarraste un Arduino por primera vez y le conectaste un sensor y viste que no era una ciencia oculta poder trabajar con electrónica. Creo que siempre hay que difundir y tratar de explicar y tratar de contar cómo se hacen todas estas cosas, y ahí es donde nosotros hicimos un foco muy fuerte desde el equipo de innovación en que todo esto salga como salga bien, salga mal, salud nos dé un ok para poder salir a usarlo o no, poder tener la capacidad de abrirlo y de contárselo a todos, y de que por lo menos los datos, que es lo más importante y la materia prima para todo esto, esté disponible. De forma de que cualquier persona en cualquier lado con acceso a Google Colab o las herramientas o la tecnología lo pueda probar y lo pueda desarrollar por su cuenta. Y de pronto que mañana nos llegue por mail alguna red neuronal que alguien desarrolló que funciona mejor que la nuestra, que ojalá que pase y que seguro va a pasar, porque acá hubieron 2 mentes, 3 mentes trabajando, un equipo con muchas personas recolectando los datos, probando, sacando números, pero si hay miles de personas mirándolo, va a ser mucho mejor. Agrego, Marty, 2 puntos a lo que dice Dave. Creo que hay 2 cosas que cabe destacar. Por un lado, el gran desafío que tienen los gobiernos, porque por ahí vemos que el sector público siempre va como un pasito atrás, ¿no? Sobre todo en regiones como la nuestra, como América Latina. Y ahí tenemos el desafío de los gobiernos de empezar a formar a su capital humano
con habilidades, herramientas, conocimientos acordes a nuestro siglo, ¿no? Y tener, por ejemplo, esto que te comenta David, de que los desarrollos que realizamos nosotros son in-house, los desarrollan personal de miembros de la Secretaría, miembros del gobierno, o sea, no hay que salir a contratar y a gastar recursos en contratar a un proveedor, a una empresa. Creo que eso también es algo re importante, no solamente en proyectos tan disruptivos como este, sino en todo tipo de proyectos de gestión pública, donde tenemos que empezar a subir un poquito la vara. Y creo que esto se relaciona al segundo punto que quería mencionar, que es la innovación abierta. Vos fíjate lo que contaba más temprano David, que este proyecto es de código abierto, el dataset está publicado, entonces esto también incentiva a que otros equipos de otras ciudades, de otras provincias, de otros países, tomen esto y no tengan que empezar de cero, ¿no? Puedan empezar a trabajar, podemos empezar a hacer esto que es innovación abierta, que es ayudarnos entre todos, generar conocimientos y generar valor entre todos. Y creo que eso también nos va a ayudar un montón, como decís vos, Martu, esto de que cómo hacemos para darle el empujoncito final y que arranque la innovación, ¿no? Sí, no, ¿sabes qué me haces mucho acordar? Hace unas semanas tuvimos una charla con Freddy Vivas y Diego Pereira, que están trabajando con un algoritmo que está prediciendo el coronavirus a 6 meses de antelación a cómo van a ir yendo los picos. Y te hablaban específicamente de esto, era el tema de lo que son los datos, de que hay todavía hospitales y instituciones enteras que todavía tienen las pilas de papeles y que inclusive, bueno, se perdían, se rompen, todo, y además no tenés directamente fiabilidad de información, de datos, no tenés algo limpio de lo que aferrarte y agarrarte, y por eso la verdad que esto de que sea totalmente abierto es una oportunidad terrible para poder ir generando más de todo esto, para poder ir generando que otras personas puedan seguir haciéndolo, así que la verdad que impresionante. Así que, bueno, y yendo a ver si hay alguna otra pregunta. A ver, pregunta, Waldemar López, dice, si entendí bien, la red trabaja a nivel de tos. Basta que una de todas las toses en el audio supere el umbral para recomendar hisopar. Perdón, ¿cómo era la pregunta? Sí, Waldemar López pregunta, si entendí bien, la red trabaja a nivel de tos. Basta que una de Sí. todas las toses en el audio supere el umbral para recomendar hisopar. No. Hacemos un promedio de todos los audios para ver si ese promedio, si la resultante, tanto por positivo o negativo, supera ese umbral. Fenomenal. Así que bueno, si alguien quiere seguir haciendo preguntas, es bienvenido. Mientras tanto, yo me quiero meter un poquito en la parte de cómo lo van a lanzar ahora, qué están teniendo en cuenta, y sobre todo me causa mucha atención la parte de los sesgos, porque algo que se habla muchísimo sobre la inteligencia artificial es, primero, por un lado, la información, la privacidad, de cómo va a ir funcionando todo eso y cómo lo van a manejar. Bueno, los sesgos es algo que que vamos a evaluar. En principio, lo que tratamos es de entrenar al principio la red con una distribución 50-50 mujeres y hombres, positivos y negativos. Ahora lo que estamos queriendo hacer es entrenar con la foto real de lo que está pasando a nivel de los centros de testeo para ver cómo modifica eso las métricas de la red neuronal y también de la accuracy de los resultados que nosotros analizamos después. En cuanto a los sesgos, es un trabajo que nosotros vamos a empezar a hacer ahora en cuanto a género, en cuanto a edades, en cuanto a todo eso. Tratamos siempre de tenerlo lo más balanceado posible. Ahora obviamente vamos a tener una foto de la realidad, es decir, que si hay una semana donde hubieron 60% de mujeres testeándose o de 40% de hombres, esa va a ser la foto, pero vamos a tratar inclusive de detectar si hay cosas que están ensuciando los análisis de los audios. Por eso es que también hacemos un llamado a que cualquier persona que quiera ayudarnos con el análisis del procesamiento de señales previo a usar los audios para entrenar, también si se dan cuenta de que hay una técnica que nos podría permitir limpiar los audios de mejor forma, cortarlos de mejor forma, preprocesarlos de mejor forma, todo eso son las partes exploratorias que vamos a empezar a hacer ahora.
para poder trabajar mejor con los datos. Buenísimo. Y en el momento de lanzarlo, ¿cómo creen que va a ser aceptado por las personas, con todos los hijos que hay, digamos, de parte ya de la sociedad hacia la inteligencia artificial? Bueno, Pero, hay un concepto muy interesante que también se usa mucho en Singularity, que es Maya, que es Most Advanced Yet Acceptable, lo más avanzado que aún pueda ser aceptado. Creo que hoy estamos ahí al borde. Ya la pandemia hizo que muchas personas, muchas más, se amigaran con las herramientas tecnológicas. Como mostró Paz, hay un crecimiento exponencial en el uso de BOTI, y también esto de que hayan sobre 27.000 personas que se realizan testeos en la Ciudad de Buenos Aires por día, que hayan 800, 900, 1.000 audios nuevos algunos días, significa que hay una cantidad de la población que está conectándose con estas herramientas y que de pronto es esa población la que va a ser early adopter. Y por eso es que queremos trabajar en que una vez que tengamos la validación científica, es decir, publicaciones, pilotos más grandes, una publicación hecha no solamente en un servidor de preprints, sino también en un congreso de inteligencia artificial y salud, en una revista de salud, donde se pueda hacer validación por otros pares de todo lo que hicimos. Una vez que esté todo eso hecho, probablemente ahí tengamos el ok del Ministerio de Salud para poder salir a usarlo. Mientras tanto, seguimos con este proceso de recolección, de prueba de nuevas redes, de mejoramiento de la red actual y obviamente de apertura de datos, porque de nuevo, como es un proyecto exploratorio, puede salir bien o puede salir mal, pero mejor dicho, puede usarse o no, pero salir va a salir bien, porque por empezar ya tenemos datos abiertos y hay una comunidad que está mirando, opinando y que está proponiendo cosas. Así que de eso seguramente van a salir cosas muy buenas. sí, lo importante es que se haga y es la semilla que se está sembrando, más allá de que surja o no, la verdad que nos dejan un montón de cosas. Desde el concepto hasta toda la cantidad de datos y ya de por sí esta solución que le da una vuelta de tuerca y que da el pie a otras soluciones que puedan dar otra vuelta de tuerca. Así que, no sé, algo más que quieran decir y si alguien quiere preguntar algo más como para ir cerrando. Y si no les digo yo, ¿cómo piensan que todo este ámbito de la inteligencia artificial va a estar de acá a 10 años? Esta pregunta Moonshot tan Singularity que tanto nos emociona. Paz, ¿querés agregar algo? Sí, por ahí creo que como nos viene pasando como humanidad, ¿no? En las últimas décadas, siempre nos quedamos cortos soñando y después la realidad supera las expectativas que teníamos inicialmente. Así que creo que de acá a 10 años la inteligencia artificial va a ser, digamos, como las personas, como ciudadanos, como usuarios, vamos a estar mucho más familiarizados y afortunadamente creo que de a poco como que se va trabajando en la alfabetización, ¿no? de este tipo de tecnologías y eso está muy bueno porque hace que la gente pierda el miedo, ¿no? El desconocimiento se traduce en miedo muchas veces y creo que eso es bueno que cada vez más personas conocen sobre este tipo de tecnologías y eso hace que las personas lo adopten de forma temprana, como decía recién David. Y la inteligencia artificial tiene una cantidad de usos enormes, ¿no? Dentro de 10 años creo que va a ser totalmente normal ver un Tesla autónomo andando por la calle. Probablemente sea normal antes o sea, antes de que lleguemos al 2030. Así que creo que en eso tenemos que estar abiertos, dejarnos sorprender y sobre todo estar preparados para aprovecharlas a esas tecnologías, ¿no? Ser muy astutos, digamos, en poder aprovecharlas desde un principio y ser nosotros quienes vayamos guiando esas tecnologías en pos de los objetivos que tengamos como sociedad, como gobierno, como empresas, y no que nos atropellen esas tecnologías, ¿no? Tratar de hacer un buen manejo de todo tipo de tecnologías, no solo de la inteligencia artificial. Increíble, sí.
te digo desde mi opinión, todo lo que estás diciendo es totalmente, y sobre todo esas pequeñas cosas que nos van a ayudar a nosotros. A ver, se activó un audio de la computadora. Y todas estas cosas, estas pequeñas semillas que nos van a ir sembrando para nosotros poder tener digamos, el campo un poquito más alisado, como para nosotros poder vivir mejor como seres humanos, que estas cosas nos lleven a potenciar nuestra vida, a sacarnos esas actividades repetitivas o esto que nos lleva a tener que hacer una cola y ir tal vez en un centro de testeo y acercarse al virus de una manera innecesaria. Pequeñas cosas que se pueden solucionar con estas mentes y digamos, estas ideas exponenciales, que creo que es un impacto que nos dio bastante Singularity y que tratamos de todavía seguir en el chapter. También, David, seguramente te vamos a estar viendo, te vamos a estar llamando para preguntarte cosas ya de parte del chapter, para volver a traerte al mundo Singularity. Y bueno, ya estamos 59 minutos, nos vamos despidiendo y realmente muchísimas gracias a todos por estar acá, por presenciar esto, por dar un poquito un oído a esta escena de cambio, y gracias David y Paz por toda esta presentación extraordinaria y todo lo que están haciendo, que esto es una semilla para algo gigante, para un gran mundo. Así que, Muchas gracias, Martina, y a todos los que participaron de la charla. Gracias, Martina. Adiós.